En cambio, la extremidad anterior es la que va a presentar una carilla cóncava para recibir a los cartílagos costales. ¿Cómo se clasifican las costillas, Saret? En costillas verdaderas, falsas y flotantes. ¿Y a qué se debe esa clasificación? Bueno, se dice que son verdaderas de la primera a la séptima porque se unen directamente el cartílago costal, cada una con el esternón. Eh, Se dice que son falsas de de la 8 a la 9, incluso hasta la 10, porque estas tienen cartílagos que se unen a un solo cartílago, que sería el último, y las costillas flotantes de la 11ª y 12ª, que estas no van a presentar cartílagos. Tienen cartílagos, pero son muy cortos, pequeños y no se articula con nadie, ¿no? Sí, sí, doctor. Aquí estamos viendo cómo los cartílagos costales, ¿no? De la 8ª costilla, de la 9ª costilla y de la 10ª, sus cartílagos costales van a ir a unirse a los cartílagos que están encima. La 8ª va a ir a unirse al cartílago de la 7ª, la 9ª al cartílago de la 8ª y la 10ª al cartílago de la 9ª. ¿No es cierto? Sí. Ahí veíamos las relaciones de la extremidad posterior con las vértebras torácicas y ahí tenemos las costillas atípicas, como la primera y la segunda costilla. Saret, descríbeme la primera costilla. Ya, la primera costilla es, como lo decía doctor, plana, es ancha, bastante ancha a comparación de las otras. Eh, Esta tiene una cabeza para articularse solamente con la vértebra T1. Tiene dos surcos. eh, En la cara superior, de la primera costilla, encontramos relieves, depresiones, como ser primero este relieve. ¿Cómo se llama? mm, Mira, aquí en la costilla teníamos acá este relieve donde terminaba así de insertarse un músculo. es el tubérculo para el músculo escaleno anterior. Claro, tubérculo del isfranc o tubérculo del escaleno anterior. Delante y detrás de estos tubérculos, la cara superior de la primera costilla tiene estos surcos. ¿Qué pasaban por delante y detrás? Ya lo hemos visto al hablar de los escalenos. Eh, por Delante, delante, sí, por si no me equivoco, la arteria subclavia y no, por delante la vena subclavia y por detrás la arteria subclavia. o sea que el surco que está delante del tubérculo es el surco para la vena subclavia. Para la vena Y subclavia. el surco que está detrás del tubérculo es el que va a permitir el paso de la arteria subclavia. Más atrás encontramos rugosidades para la inserción de músculos. ¿Recuerdas qué músculos? Mm, eh, para el escaleno medio Escaleno y medio, para... detrás del surco de la arteria subclavia, escaleno medio se insertaba. Y en esta parte lateral, mm, inserciones para el músculo cerrato anterior. La anterior, primera digitación. ¿sí? Del serrato anterior.
En cambio, delante del surco para la vena subclavia, encontramos una rugosidad de la cara superior de la primera costilla para la inserción del músculo subclavio. Ustedes saben que el músculo subclavio es un músculo que se inserta acá, ¿no? De la cara inferior de la clavícula, va a venir desde acá, la cara inferior de la clavícula, y va a ir a terminar en la cara superior de la primera costilla y del primer cartílago costal, ¿no? Músculo subclavio. Pues este músculo deja acá esta impresión, ¿no? Y esto vemos las características de la segunda costilla, que mira, no tiene tubérculo del escaleno, no tiene surcos para la arteria y vena subclavia, solamente tiene rugosidades para algunos músculos, ¿no es cierto? Como ser el serrato anterior, como ser el serrato, aquí dos veces, posterior. Aquí vemos 2 veces el serrato anterior, ¿no? Pero no se olviden que en las 4 primeras costillas también se inserta el serrato posterior y superior, ¿no es cierto? Tendríamos que tener acá, ¿no? Acá atrás tendríamos que tener, ¿no? Unas rugosidades para el serrato posterior y superior. Lo mismo acá, para el serrato posterior y superior. Pero aquí vemos también, mira, la inserción del tercer escaleno. El escaleno posterior, ¿no? Segunda costilla, características, y primera costilla, características. Siempre vean imágenes, joven. Siempre tienen que ver con imágenes. Estudiar con imágenes. Eso se queda en la cabeza. Las imágenes se quedan en la cabeza. Las letras no. No podemos memorizar tantas letras, tantas palabras. ¿No es cierto? La primera costilla era la más corta, ¿no es cierto, Saret? ¿Cuál es la costilla más larga? Sí, doctor, la más ancha y plana. ¿Cuál es la más larga de todas? Sales ahí. Híjole, la quinta. Nada. Mira, la última costilla verdadera. La séptima costilla. La más larga. ¿No? Y otras atípicas también son las 2 últimas. ¿Por qué crees que sean atípicas las 2 últimas? Sí, doctor. ¿Por qué son atípicas? Hola. Doctor, ¿me puede repetir? Le escucho entrecortado. ¿Por qué son atípicas las 2 últimas costillas? ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Bueno, gracias, Aret. A ver, veamos a Martínez Fabiola. Martínez Fabiola. Fabiola Martínez. Tengo que revisar si están o no están en la reunión. Ahí está, pues Fabiola Martínez está. ¿No quiere responder? Bueno, tendrá su 0, colección de ceros también. Meneses Liz. Sí, doctor. Meneses Liz. ¿Qué articulaciones encontramos en el tórax? Las esternoscostales y las en la parte anterior, ¿no ve? En las esternoscostales y también serían las articulaciones
esternoclavicular. Doctor. ¿Nada más? Y por la parte posterior serían las articulaciones costotransversas y también serían las articulaciones condrocostales. Y también serían las articulaciones, esas serían, doctor. A ver. A ver, Liz. Siempre tiene que haber orden para estudiar, Liz. ¿Sí? De atrás hacia adelante, por ejemplo. Nosotros vamos a encontrar esta articulación. Sí, Las doctor. articulaciones Ah, costovertebrales. ¿No ve? sí, doctor. Primero, articulaciones costovertebrales. Segundo, tú decías, ¿no? Aunque aquí no se aprecia, pero entre el tubérculo de las costillas y las apostransversas. Aquí hay otra Sí, articulación, ¿no? Las sí, transversas. costotransversas, ¿cierto? Sí, Articulaciones costotransversas. Listo. Medio fulera la letra, pero igual. Seguimos avanzando hacia adelante. Hacia adelante las costillas van a articularse con sus respectivos cartílagos. las costocondrales serían esas. Estas son las articulaciones costocondrales, ¿no es cierto? Sí, doctor. Costocondrales. Número 4. Estos cartílagos costales ahora se van a articular con el esternón. Y tenemos todas Ujú. estas articulaciones. ¿Cómo se llaman? Externos costales serían esas. Externos costales o condroesternales sería lo más correcto, ¿no? Porque son cartílagos, ¿no es Sí, cierto? Las sí, condroesternales. Condroesternales. ¿No es cierto? sí, doctor. Número 5. Seguimos avanzando. Sería Después, la, ¿qué otras la articulaciones? en la parte superior del manubrio sería la articulación esternoclavicular. Esas de ahí serían las articulaciones intercondrales, las que está marcando usted. Ya, listo. Intercondrales, entonces. Intercondrales. Condrales. ¿Qué letra, no? Número 6. Tenemos esta articulación y esta articulación. ¿Cómo se llaman? Mm, mm, manubrio esternal. Ya, pero en No, conjunto no me, son llamadas las articulaciones externales o interesternales entre las diferentes ya, piezas del esternón. ya. Interesternales. Ahora, estas interesternales serán manubrio cuerpo, Ujú, serán cuerpo ujú. con apéndice sifoides. Sí. Y la séptima articulación es esta, ¿no? ¿Cuál? Esta de acá. ¿Cuál, doctor? Sí, sí, doctor. Sería la esternoclavicular. La articulación externo-clavicular. También hablaban de las articulaciones intervertebrales que serían de los cuerpos vertebrales, igual, doctor. Ya, pero eso hemos hablado ya en las articulaciones de la columna, Sí, doctor. ¿no? Podrían ser parte Sí, de las articulaciones del tórax, ¿no? Porque las vértebras torácicas se articulan por los cuerpos, por las apos articulares, ¿no? sí, doctor. Ya, pero en el tórax propiamente dicho, estos 7 grupos de articulaciones, ¿no? Ya.
Y en cada una de ellas, ustedes tienen que saber los 4 aspectos. Superficies articulares, la clasificación, los movimientos y los medios de unión que tiene. Ustedes saben que los medios de unión pueden ser cápsulas, ¿no? O pueden ser también ligamentos, dependiendo la articulación, ¿no? Sí, Cada una de esas 4 cosas hay que describir en todo esto, ¿no es cierto? sí, doctor. Bueno, gracias, Saret. No, no estamos con Saret, estamos con Liz, ¿no? Todavía, Liz. Acabo Sí, de doctor, sí. preguntarte. ¿Qué Sí, articulación doctor. quieres describir? ¿Qué articulación de estas quieres describir? La primera, doctor. Las costovertebrales. Sí, doctor. Muy bien, a ver, háblame de ellas. De las cosas, ya. ¿Quién con quién? Y etcétera. Ya, las articulaciones vertebrales, doctor, o sea, mm, mm, costos vertebrales. Ya, esas articulaciones vertebrales, ¿no ve, doctor? Son articulaciones, o sea, planas, son articulaciones sinoviales de tipo plana. Doctor, ¿me escucha? Son del tipo sinovial, Ah, del subtipo planas o artrodias. sí, doctor. ¿Quién se articula? Las, perdón, doctor. ¿Quién con quién se articula? Aquí en las costovertebrales. Sería la cabeza de la costilla, doctor. Primero, o sea, en ahí hay 2 tipos de articulaciones. Primero serían las cabezas de las costillas con las, o sea, con el cuerpo de las vértebras sería con sus partes, con sus hemicarillas sería. Doctor, Entonces, la cabeza de las costillas que tienen 2 carillas articulares, ¿no? sí. Aquí vemos, ¿no? 2 carillas articulares separadas por una cresta. Se corresponden con hemicarillas de las partes laterales planas de los De, cuerpos vertebrales, ¿no? sí, ¿Sí? doctor. Ya, Sí, y perfecto. también estaría parte del disco intervertebral, sería con su cresta de la cabeza de la costilla. A través de un ligamento, Sí, sería el ligamento de la cabeza, sería, ¿cómo se llama? Sí, ligamento mm, ligamento de la cabeza de la costillita sería. de la costillita, ¿no? De la costilla, perdón, doctor. Bueno, cariñosamente costillitas, entonces, ¿no? Sí, doctor. Entonces, esta articulación por el ligamento intraarticular de la cabeza de las costillas puede dividirse en 2 partes, en 2 Sí, doctor. articulaciones, ¿no? Una superior, otra inferior. Al ser articulaciones sinoviales planas, ¿qué movimiento se ejecuta en esta articulación? Solamente sería el de deslizamiento, doctor. No puede hacer leves movimientos. Ya, ¿para qué es ese deslizamiento? ¿Qué movimiento permite realizar ese Mm, deslizamiento? Sería en el momento de la inspiración, doctor. ¿Solo la inspiración? No. Mm, mm, sí, doctor. También durante la expiración, porque este Sí. deslizamiento de la cabeza de las costillas sobre los cuerpos vertebrales va a permitir elevar y descender las costillas, Sí, doctor. ya sea para la inspiración o para la expiración. Ujú. O sea que todas las articulaciones, miren jóvenes, todas estas articulaciones que hemos mencionado son importantes porque permiten la elevación, descensos de las costillas durante los tiempos de la respiración.
para una adecuada inspiración y una adecuada expiración. Entonces, la integridad de estas articulaciones es fundamental para poder respirar. Si yo tengo alguna de estas articulaciones, la tengo dañada, inflamada, etcétera, entonces ese proceso doloroso va a impedir que elevemos o descendamos las costillas y no vamos a poder respirar profundamente. Vamos a tener que estar en reposo para evitar inspiraciones profundas que nos desencadenen dolor. Entonces, mire que todo esto es importante, todas estas articulaciones son importantes para la respiración, ¿no? Esa es la importancia de las articulaciones y de los músculos, porque los huesos solamente se van a elevar o van a descender por la tracción que generan los músculos. ¿Sí? Entonces, eso es importante que recordemos. ¿Y qué ligamentos o medios de unión tiene la articulación costovertebral? Sería el ligamento radiado, o sea, de la cabeza de la costilla, y también sería el ligamento interarticular de la cabeza de la costilla. Bueno, un ligamento intraarticular, una cápsula que se inserta alrededor de las superficies articulares y que está reforzado por ligamentos radiados, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ocasionalmente, bueno, siempre se habla del ligamento radiado anterior, a veces incluso algunos autores mencionan un ligamento posterior, muy rudimentario, ¿no? El que se ve aquí, miren, el que se ve acá es el ligamento radiado anterior de la cabeza de las costillas. ¿No es cierto? Sí, doctor. Bueno, gracias, Liz. Entiendo. Miranda Raúl. Sí, doctor. Háblame de las articulaciones costotransversas. Sí. Las costotransversas, ya. Las superficies articulares de las costotransversas serían la carilla articular de los procesos transversos de las vértebras torácicas y lo Si que son es ligeramente la cóncavas, ¿no? Las fositas cóncavas, articulares, sí, ¿no? sí, Ligeramente cóncavas. y la cara articular de las costillas que van a ser convexas para poder articularse con la El tubérculo articular, ¿no? tubérculo articular. Sí. O tubérculo de las costillas, ¿no es cierto? Tiene carillas Sí, sí. articulares, ligeramente convexas, pero con el cartílago articular, ese que reviste todas las superficies articulares de las sinoviales, lo va a tratar de aplanar, ¿no? Eso dice Keith Moore, ¿no es cierto? Zubier, si Sí, ustedes sí. observan Zubier, van a encontrar que estas articulaciones costotransversas son articulaciones cilindroides cóncavas con cilindroide convexo, de modo que van a constituir articulaciones en pivote, ¿no? Porque aquí los tubérculos, según Zubier Testi, van a formar un saliente, acá un saliente en forma de cilindro convexo, ¿no? Y este cilindro convexo va a permitir elevar y descender las costillas. Este cilindro es el que va a rotar sobre las fositas costales. Entonces, para Keith Moore son planas, para Zubier son cilindroides. Pero lo fundamental es de que estas articulaciones favorecen, igual que de los cuerpos vertebrales y la cabeza de las costillas, favorecen la elevación y descenso de las costillas, ¿no? ¿Qué medios de unión tiene esta articulación, compañero? Raúl. Medios de unión. Los ligamentos, doctor.
Primero la cápsula, ¿no? Cápsula, ¿no es cierto? Aquí vemos, ¿no? Parte de la cápsula. Y alrededor de esta cápsula fibrosa que se inserta en el contorno de las superficies articulares tenemos ligamentos, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Cómo qué ligamentos? Están los ligamentos costotransversos, los costotransversos laterales y el costotransverso superior. En esta imagen nosotros podemos apreciar el costo transverso, este de acá, ¿no? Por fuera de la cápsula, miren, por fuera apreciamos el ligamento costotransverso lateral. Y miren que por encima del cuello de las costillas, miren, en esta otra imagen se aprecia, acá, encontramos el ligamento costotransverso superior, ¿no? Entonces hay tres ligamentos, costo transverso lateral y costo transverso superior, ¿no es cierto? Que ayudan a reforzar la articulación costo transversa. ¿Sí? ¿Se aprecia, no? Sí, doctor. Se ven esos ligamentos, ¿no es cierto? ¿No, Raúl? Sí, doctor. Sí, puedo hacerlo. Bueno, no te voy a preguntar de dónde a dónde se inserta, nada. Eso en el examen de la siguiente clase les voy a preguntar. Luego tenemos estas articulaciones, Raúl. Sí, doctor. Estas de acá, mira. ¿Qué articulaciones son estas? Las condrocostales. A ver, dime clasificación. Las condrocostales. Mm, No va a ser una articulación cartilaginosa. El tipo cartilaginosa, pero las cartilaginosas pueden ser primarias o secundarias. Sí, En este caso será secundarias, doctor. no, pues no te olvides que los cartílagos costales son cartílago hialino. Entonces, si hay cartílago hialino, serán cartilaginosas primarias o sin condrosis, ¿no es cierto? Sí, doctor. Estas articulaciones sin condrosis, ¿tienen o no tienen movimiento? Tienen un poco. Sí, un poco. No, ningún movimiento. Aquí no hay movimiento. Lo que se mueve son las articulaciones posteriores, ¿no? Estas articulaciones posteriores, estas de acá, costotransversas, costovertebrales, y estas de acá. Esas sí se pueden deslizar. Pero los arcos costales no se mueven porque estas articulaciones son inmóviles. Ahora con la respiración, todo esto, estos arcos costales pueden encorvarse menos o pueden encorvarse más, ¿no? Por la insuflación de los pulmones, ¿no? Entonces, estas son articulaciones sin condrosis, carentes de movimiento, carentes de ligamentos. Lo único que los une es cuando el periósteo de la costilla se continúa con el pericondrio de los cartílagos. Entonces, esa envoltura fibrosa es lo único que va desde cartílago hasta hueso. Periósteo que se continúa con el pericondrio. No hay otros ligamentos. Bueno, gracias, Raúl. Ok. Hay que estudiar más, Raulito. Sí, doctor. Bueno, hoy terminamos aquí. La siguiente clase continuamos viendo las características de las articulaciones. Vamos a ver las características de los músculos, ¿no? Los músculos del tórax, ¿sí? Y
Vemos ahí los intercostales, supracostales, todo eso, triangular, ¿no? Y después vamos a hablar de los músculos del abdomen. Recto anterior, piramidal, oblicuo, externo, interno, transverso y conducto inguinal. Porque los músculos del abdomen van a contribuir a formar el conducto inguinal. ¿Listo? Eso hacemos la siguiente clase. El día viernes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Cualquier día puedo tomar repaso. Cualquier día puedo hacer un cuestionario para que me respondan inmediatamente sobre el tema del día. Así que estudien todas las clases porque puede haber un repaso escrito. A ver si de esa manera un poquito más se esfuerzan. Bueno, les vaya bien, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Hasta el viernes, doctor. Está bien, doctor. Hasta Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, doctor. Gracias. No salgan de casa, no salgan de casa, estudien sin salir de casa.